se ha retomado, pero en el fondo hacen juego pues a los corruptos. Y yo critico mucho a la Procuraduría y al Ministerio Público. Pues, pero Fernando, esto tiene que ser parte de la agenda nacional, ¿no? O sea, porque hay montones de cosas que se tienen que resolver. Es que ¿no? la agenda nacional, creo que lo he conversado varias veces contigo, está podrida, ¿no? El Estado está muy corrompido, y me refiero al gobierno central, al gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Hay mucha corrupción en ese ámbito. Hay mucha corrupción en el Congreso de la República, que supuestamente debe fiscalizar a las autoridades del gobierno, del Poder Ejecutivo, y lo que es peor, hay mucha corrupción en el sistema de justicia, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Contraloría, en la Procuraduría. Todo está podrido, ¿no? Ellos no fiscalizan. Y repito, esto no es un cumplido. Los únicos que fiscalizan en nuestro país se llaman ciertos periodistas, porque tampoco son todos. La única instancia fiscalizadora es cierta prensa, ¿no? Y con gusto te digo que aquí yo veo fiscalización, pero hay mucho periodismo en Ica que respalda esa inversión porque están sobornados, digamos, ¿no? Están comprados por estos inversionistas, y eso todos lo sabemos. Entonces, estamos frente a un enemigo bravo, como se dice, bravo. Es todo el aparato estatal que favorece a la corrupción, ¿no? Yo he vivido eso y lo sigo viviendo. Claro, cuando tú has sido gobernador regional, has enfrentado... Claro, pero para enfrentar a la corrupción hay que destituir a un médico que sustrae medicamentos, por ejemplo, ¿no? A un médico que ha falsificado su título académico. Tienes que destituirlo. Bueno, ese destituido, ese corrupto destituido, que puede ser un docente, puede ser un ingeniero, un abogado, te denuncia después, ¿no? Entonces uno pasa a ser el corrupto y él el justiciero, y lo que es peor, ciertos periodistas del Perú se ponen del lado de la corrupción, y peor aún, el sistema de justicia se pone del lado de los corruptos. Entonces acogen las denuncias cuando perfectamente ellos saben que no hay ningún sustento en su denuncia, pero la acogen. Entonces resulta que el corrupto soy yo en muchos casos. Y por supuesto... Porque te han acusado también de lavado de activos. Lavado de activos, ¿no? Un juicio, una denuncia que se presentó hace muchos años, que por supuesto fue archivada, donde supuestamente yo he tomado dinero del gobierno regional, que no sé de dónde han sacado eso, me he adjudicado terrenos por toda la costa, he formado empresas de fachada, agroexportadoras, mis familiares y amigos están involucrados como testaferros, y no hay nada, absolutamente nada. Y el diario Expreso, a través de su director, ha acogido eso. Lo que ha publicado Expreso es correcto, porque existe esa denuncia. Lo que no es correcto es que dice que me han llamado y no he contestado. En ningún momento me llamaron para aclarar eso. O sea, en esa parte miente Expreso. No, el problema es que se atraviesan ahí intereses ya de otra Totalmente, índole, pues, políticos, claro. ¿no? O sea, es... Entonces se la encima tiran, si sales con pretensiones políticas, claro, y no pasas por el aro, simplemente te se la destruyen, tiran, ¿no? de justicieros, están informando la realidad. Efectivamente están informando una denuncia que existe, ¿no? Que se ha retomado, pero en el fondo hacen juego pues a los corruptos. Y yo critico mucho a la Procuraduría y al Ministerio Público. Ellos también se la tiran de justicieros y en el fondo le están haciendo el juego a los corruptos. Muy mal, muy mal. Felizmente la prensa, una vez más, es la prensa la que revela que una fiscal recibió $1 millón de Chibolín para tal o cual cosa. Es la prensa la que revela que una fiscal le fue a pelar las papas a las hijas de Chibolín en California. ¿Quién fiscaliza? Solo la prensa, ¿no? Y bueno, el que es denunciado cae en esas manos. O sea, es bien delicada la situación.